Mis hermanos, buenas noches. Los invito a que de donde estén puedan acompañarme con su mano para interceder juntos por Pedro, el predicador de esta noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, te doy gracias por la vida de este hijo, de este guerrero tuyo, que esta noche viene a predicarnos tu palabra. Esa palabra que nos viene a dar vida, que nos viene a dar luz, que nos viene a dar salvación y esperanza. Te pedimos que nos des un corazón limpio y puro para poder recibir esa palabra, mi Dios, para que podamos juntos recordar que tú eres grande, que tú eres nuestro Salvador y que en ti confiamos, de que tú nunca nos dejas solos y nos desamparas. Te pedimos por el corazón de Pedro, te pedimos por sus palabras, para que seas tú, mi Dios, quien hable a través de él, para que sea el instrumento tuyo, para que así podamos recordar y escuchar tu voz claramente. Gracias, mi Dios, por a tomarnos en ese momento. Cúbrenos para poder escuchar tu voz y siempre estar contigo. En tu nombre hemos orado. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Bueno, aquí les traigo un mensaje que el Señor me puso y yo, como muchos de los predicadores, obviamente estamos sensitivos y sensibles a lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es una reflexión, más que una charla, una prédica, es una reflexión sobre los efectos negativos que esta pandemia ha causado en nuestra espiritualidad, pero también cómo contrarrestarla. La charla se llama Efectos colaterales del COVID-19 y cómo vacunarse. Pero vacunarse espiritualmente, porque vacuna real no hay. Esta es una tribulación que tiene una magnitud nunca vista y realmente estamos aprendiendo cada día. Duro, nos afecta directa e indirectamente o simultáneamente diferentes áreas de nuestra vida. Nos afecta el bolsillo, la economía, nos afecta la religiosidad, con solo el hecho de no poder congregarnos, no poder ir a la misa. Nos afecta la salud mental, ¿verdad? Que es obvio, el confinamiento para los que nos toca estar encerrados. Nos afecta las relaciones interpersonales, familiares. Nos afecta las emociones y, por supuesto, pone en peligro nuestra vida y la de los que amamos. Esto es increíble. Sumémosle a todo esto la sobresaturación de información, ya sea verdadera o falsa, o fake news, como le llaman. Cualquiera de las dos. Una sobresaturación que nos hace más mal que bien. Y se combinan las teorías de la conspiración, ¿verdad? Me han llegado tantas cosas, tantas maneras de ver el origen y las causas y el porqué de esta pandemia. Y una de las que más me ha causado, risa es que es un virus extraterrestre. Hay una teoría de la conspiración que dice que es extraterrestre. Ni hablemos de China. Ay, Dios mío, este es el que más se oye, ¿verdad? Que los chinos hicieron allá en el laboratorio en Wuhan. ¿Pero para qué? También he escuchado otra teoría de la conspiración que habla de los poderes que manejan el mundo secretamente, ¿verdad? Y que quieren establecer un nuevo orden mundial, pero a mí me parece un poco loco que quieran matar a la gente que quieren dominar, ¿verdad? Porque esa es la teoría de la conspiración, que hay un eje, hay un grupo misterioso de los dueños del mundo que quieren establecer un nuevo orden mundial, pero ¿a quién si nos vamos a morir todos según esto? Entonces es medio deschavetado. Pero hay gente que se lo cree, hay gente que se lo cree. No digamos las teorías de tinte apocalíptico, ¿verdad? Que esta es quizás otra de las teorías que nos confunden todos y nos afectan. Ahora, la verdad es que tendríamos que ser robots o tener corazones de metal, ¿verdad? Para no sentir miedo, temor, desesperanza, duda.
que trae como resultado una desconfianza en Dios, ¿verdad? Para unos, esta desconfianza en Dios es bien evidente. Para otros, es un poco disimulada, solapada, escondida. Entonces, este COVID-19 tiene efectos colaterales espirituales, no solo físicos o de salud, ¿verdad? Y el Señor me puso aquí esta charla o esta meditación, esta reflexión en estos efectos colaterales negativos, pero también cómo vacunarse, ¿verdad? Platicando con algunos hermanos en estas reuniones de videoconferencias y chateando, me he dado cuenta de un síntoma que se repite en el 80 al 90% de las personas, de los hermanos, y es que esta situación nos ha hecho disminuir casi a cero la oración personal. Pero no hablo de la oración personal de dar gracias por los alimentos o pedirle a Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Señor. El tiempo quieto que le llamamos, o en los orígenes de la comunidad, la hora quieta que más me gusta a mí, donde tú puedes hablar con Dios y escuchar la voz de Dios. Hablar y escuchar, un diálogo, ¿verdad? Entre tú y el Señor. Pero esta pereza tiene mano peluda, o sea, esta desidia a la oración, este desgano. Yo creo que es más producido por todo lo que hablamos de los síntomas estos de miedo, temor, duda, desconfianza en Dios, ¿verdad? Muchos hermanos han querido compensar la falta de oración personal con ejercicios espirituales piadosos, como le llama la iglesia, que son muy buenos y por algo están, ¿verdad? Son importantes. Como por ejemplo, más videomisas, rezar más rosarios, hacer más novenas que nunca. Y entonces, claro, compensan una cosa con la otra. Y yo no digo que esté malo, lo que pasa es que hemos dejado una cosa por la otra, cuando son complementarias. El catecismo de la iglesia y la misma Biblia habla acerca de que la relación íntima y personal en la oración no tiene sustituto, ¿verdad? Y esa es parte de las vacunas. O sea, si nosotros queremos realmente que el virus o la pandemia no nos acabe desde el punto de vista espiritual, porque eso es lo que puede suceder, que no solo te enfermes físicamente tu salud, sino que tu salud espiritual se afecte. No sabemos en la comunidad cuándo nos vamos a volver a congregar, no está claro, ¿verdad? Ojalá que algún día pronto y no tarde podamos volver a congregarnos, a alabar juntos a los hermanos, porque la cosita espiritual colectiva es importante para uno. Aunque seamos pocos y tengamos que duplicar, digamos, las actividades comunitarias, ¿verdad? Como en vez de una asamblea, 2 asambleas, por ejemplo, de cada grupo. Eso es importante. Pero mientras tanto, tenemos estos ejercicios piadosos y la oración personal. Y la oración personal que incluye la lectura de la Biblia. La lectura que el Señor me puso es Lamentaciones 3 del 17 al 26 y dice así: de mí se ha alejado la paz y he olvidado ya lo que es la dicha. Hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí,
Por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Palabra de Dios. Me llegó en WhatsApp, en uno de los grupos que estoy, ¿verdad?, que no es de la comunidad, de amigos y de personas profesionales, una reflexión de una persona, una mujer, que hizo acerca de la situación esta, enormes. Claro, no les voy a leer todo, pero sí les quiero leer un extracto porque refleja perfectamente estos síntomas, ¿verdad?, estos efectos colaterales que tiene el COVID en nosotros. Dice así, fíjense, la gran mayoría está muriendo de miedo, miedo a perder gente querida, pueden tener un hijo que tiene una enfermedad respiratoria, pueden vivir con los padres, abuelos, ancianos, en fin. Usted vio reportajes de empresas despidiendo a cientos de empleados y piensa, Dios mío, tenemos que volver a trabajar. Luego usted vio reportajes sobre Italia o Ecuador en su época y piensan, Dios mío, tenemos que quedarnos en la casa mejor hasta el otro año. Ninguno de los dos escenarios gusta. El virus matando a miles de personas o un escenario económico devastador con miseria, desempleo, hambre y violencia que también matará a muchas personas. ¿Estás preparado para perder a un ser querido? Yo no, dice la señora. ¿Estás preparado para perder tu sustento o tu empresa y quedarte sin saber cómo mantener a tu familia? Yo no, dice la señora. Entienda, no hay respuesta fácil. Todos estamos muriendo de miedo. Estamos entre la espada y la pared. Y yo, cuando leí esto, me confirmaba lo que les decía al principio. Definitivamente, hay efectos colaterales del COVID en el área espiritual. Y con razón, si es que es algo nuevo, nunca hemos vivido esto. Los de la generación de la guerra, por ejemplo, yo me acuerdo que pasábamos momentos de zozobra, pero por lo menos los que vivíamos en la capital íbamos a trabajar, pues, bajo las balas y las bombas y todo eso, íbamos a trabajar. Teníamos el sustento, la salud estaba, ¿verdad? Pero hoy está en juego todo esto. La gran pregunta que muchos se deben de hacer es, ¿y Dios a dónde está? ¿Qué papel juega Dios aquí, pues? ¿Él ha mandado todo esto? ¿Es acaso un castigo? Que también creo que son preguntas razonables, ¿verdad? Y si no se las ha hecho, hágaselas. Pero vaya donde el Señor y se las pregunta a Él, ¿verdad? No lo discuta con nadie más. Enciérrese en su cuarto o en su lugar de oración y póstrese y hable con Él. Le diga, Señor, entonces tú, ¿qué vas a hacer, pues? ¿De qué se trata todo esto? Yo les quiero decir que el Dios que predicó Jesucristo, que es el mismo que nosotros creemos, es la máxima expresión de la misericordia. Él es siempre eternamente bueno, incapaz de desencadenar crueles castigos. Dios es todopoderoso mientras esté dentro del amor, porque Él es amor, ¿verdad? Por lo tanto, esta pandemia no ha sido provocada por Dios. El coronavirus no tiene nada de amor, es cruel y ciego. Todo lo opuesto al Señor. Pero como no vamos a filosofar el origen, ¿verdad? Y de dónde viene y por qué, sino que más que todo, ¿a dónde está Dios? ¿Y cómo me vacuno, ¿verdad? De estos efectos colaterales. ¿Cómo me vacuno contra el miedo, contra la desesperanza, contra la desidia, la pereza espiritual? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Y leyendo a San Pío de Pietrelcina, que es un santo del siglo antepasado, me pareció interesante porque aquí podemos encontrar ciertas respuestas. Él tiene una reflexión que se titula Creer incluso en la oscuridad, ¿verdad? Creer incluso en la oscuridad. Y varios de los pensamientos los he desglosado para que meditemos un poco. Dice, el Espíritu Santo nos dice,
No dejéis que vuestro espíritu sucumba a la tentación ni a la tristeza, porque el gozo del corazón es la vida del alma. Entonces, uno de los síntomas es que las personas están opacadas, tristes, achicopaladas, y si no, neuróticas y enojadas, ¿verdad? Dicen las estadísticas, yo no me consta, pero según los reportes, de que la violencia intrafamiliar se ha incrementado hoy con la cuarentena. ¿Cómo no? Pues, si la gente está en esta situación, ¿verdad? Entonces dice el santo, no dejen que su espíritu sucumba a la tentación de la tristeza. Bueno, hay mucha gente deprimida, ¿verdad? Y la depresión que se disfraza de muchas formas en uno. El desánimo, la desmotivación, la depresión, dice, la tristeza, dice el santo, no sirven para nada. Y además, ojo, causan muerte espiritual. Entonces, no nos vamos a morir del COVID, pero nos vamos a morir del espíritu. Y hay que tener cuidado. Dice, sucede a veces que las tinieblas de la prueba, como esta prueba que estamos pasando, las tinieblas de la prueba, abaten el cielo de nuestra alma. Pero estas tinieblas de la prueba pueden convertirse en luz, ¿verdad? Es gracias a la prueba que aún en la oscuridad crees. Puede hacer que te sientas perdido, dice el santo, que tu espíritu teme no ver nunca más la salida, no comprende ya nunca más qué pasa con la paz en el corazón y la felicidad. Pero dice el santo, en ese momento es que el Señor habla, fíjate. En lo más profundo de la oscuridad de la prueba, de la tribulación, es cuando el Señor habla y se hace presente en el alma. Ahora, para poder escuchar la voz de Dios, tienes que hacer el esfuerzo de tu parte. O sea, si tú no te rebuscas y no buscas esa unción, esa misericordia de Dios, esa presencia de Dios verdadero, es bien difícil, porque te absorben todas las demás cosas del mundo, todo lo que hablamos ya, ¿verdad? Entonces, hay que vacunarse contra esto, porque el peligro de muerte del COVID va más allá de la muerte física, sino que la muerte espiritual, y eso sí es terrible. Cuando el Señor habla en la prueba y se hace presente en el alma, dice, y cuando el alma escucha y comprende, aprende a amar en la prueba. Aprende a amarse a sí mismo, aprende a amar a Dios y perdonar a Dios, a perdonar a los demás. Dice, progresen con el gozo de un corazón sincero y abierto al Señor. Y esto me pareció todavía más interesante, dice el santo. Y si no es posible conservar esta alegría, cuando menos no pierdan la valentía y manténganse con vuestra confianza en Dios. Quiere decir que si Dios, que es el único que nos da la paz que el mundo no conoce, ¿verdad? Esa paz de corazón profunda, y como fruto viene la alegría del corazón. Manténganse siempre alegres, dice la palabra. Pero si tú por alguna razón no puedes, dice, no, sé valiente y mantengan su confianza en el Señor. O sea, nos habla el santo de una decisión, no de una emoción, porque ahí puede venir el problema, ¿verdad? Que tú dices, sí, está bien, yo creo en Dios y yo sé que Dios es amor y yo le pido, pero no siento nada, es más, me siento atribulado, me gana el miedo a la esperanza. Entonces, la fe es una cuestión de decisiones, no de emociones. Las decisiones regulan tus emociones y no al revés. En el mundo antes las emociones eran el rey en mi vida. Las emociones dominaban mis decisiones y mi vida. Hoy ya no con Cristo. Es al revés. Mis decisiones de fe dominan mis emociones. Esa es la clave. Así se vacuna uno. Y para terminar, vamos a volver a la lectura de la charla, fíjate, Lamentaciones. Dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Cada mañana, cada mañana. O sea, con COVID o sin COVID, con cuarentena o sin cuarentena, con trabajo o sin trabajo.
Y ese es lo misterio de la fe, ¿verdad? ¿Cómo mantenerse en el gozo del Señor? Ahora, yo pongo los panes y los peces y el Señor nos multiplica. Yo pongo mi voluntad de ir a buscarlo, de ir a postrarme, de ir a clamarle, y Él va a hablar a mi corazón. Él me va a poner a mí el gozo que yo necesito. Porque uno por sí mismo no logra estas cosas. Ni métodos, ni terapias, ni filosofías, ni metodología, nada. Viene de Dios. Pero uno toma la iniciativa, toma la decisión. Señor, sí, yo quiero cambiar, necesito de tu ayuda. Necesito de tu ayuda. Y dice la lectura en Lamentaciones. Y me digo a mí mismo, fíjate, dice el escritor de Lamentaciones, yo me digo a mí mismo, que por cierto Jeremías, el escritor de Lamentaciones, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Él toma la decisión de decirse a sí mismo, el Señor es todo para mí y yo confío en Él. Y entonces en la medida que Él va tomando esas decisiones de fe, Él mismo se dice y toma la acción, ¿verdad? El Señor es bueno con los que en Él confían, porque eso es lo que le contaron a través de la tradición de la Biblia, que antes no estaba escrita, ¿verdad? Entonces, su fe se basaba en esa fe de su pueblo. Entonces dice, el Señor es bueno con los que en Él confían, y yo confío en Él. El Señor es bueno con los que a Él recurren, y yo recurro a Él. Y concluye, y aquí está, mire, otra vacuna. Es mejor esperar en silencio a que el Señor nos ayude. Entonces, mi hermano y mi hermana amada, usted y yo tenemos un Dios todopoderoso, que es bueno, que no quiere el mal para nadie, sino quiere el bien para todos nosotros. Es mejor esperar en silencio que Él nos ayude. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Y Dios está con nosotros en las tribulaciones, en la oscuridad y también cuando pasa. Entonces, tenga paciencia santa. Crea en el Señor. Vuelva otra vez a creer. Vuelva a hacerle el esfuerzo por encerrarse en las mañanas preferentemente, y si no puede, pues en las noches, a buscar, a escuchar la voz de Dios. Siga con sus ejercicios piadosos de misas. Hoy hay videomisas a cada rato, ¿verdad? A toda hora, porque uno puede verlas a la hora que quiera. O rosarios, o las cosas que hace religiosas, muy buenas, perfecto. Pero no deje la oración personal. Eso es lo que uno necesita. Entonces combina todo esto y pasamos la prueba. Ya pasaron tantas semanas, ya más de 2 meses pasaron, ya va a pasar. Confía en el Señor, Dios te ama. Oremos. Señor, yo te doy gracias porque me permites en la prueba acudir a ti. Te doy gracias porque aunque mi mente, las circunstancias y lo que pasa afuera en el mundo dice o aparenta que tú no estás ahí presente, siempre estás. Yo quiero confiar en ti. Tomo la decisión, Señor, de buscarte todos los días, de apartar un tiempo para ti, así como aparto tiempo para ver series en televisión o para leer cosas que nada que ver, o para estar metido en las redes sociales y en otras cosas que pierdo mi tiempo y no me enriquecen. Yo tomaré la decisión, Señor, de dejar de hacer lo que no es bueno para mi alma, para vacunarme contra esta pandemia que nos afecta en todas las áreas de la vida. No quiero soltarme de ti, Señor. Queremos que por favor mandes tus ángeles guardianes a protegernos de esta enfermedad. Que si llega el virus no sea mortal. Cúbranos con tu sangre y protégenos. En ti confiamos, Señor, pero sobre todo, ayúdame a que no me afecte en mi área espiritual. Que no muera mi fe, que no muera mi corazón. Hazlo latir de nuevo, Señor. Haz una operación de cirugía mayor. Ábreme mi pecho, arráncamelo y mete el tuyo. Cambia tu corazón por el mío, porque eso es lo que necesito. Gracias te damos
Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias.